el conocer un tema destacado como es el liderazgo, visto desde el tema de gestión de equipos remotos. Yo lo he subtitulado ese construcción de puentes de confianza, empatía y colaboración. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Nunca antes en la historia empresarial reciente el tema del liderazgo está siendo puesto a prueba. Y lo digo desde un enfoque de experiencia a nivel de la consultoría que he estado trabajando durante todos estos años, particularmente en los años recientes, en lo que tiene que ver como ese replanteamiento de qué es un líder en particular y sobre todo con las necesidades hoy en día a partir de lo que como humanidad vivimos escasamente unos 4 años atrás, como fue el tema de la pandemia, que impactó realmente la forma de relacionarnos laboralmente. Y lo digo también porque precisamente gracias a ese espacio de lo que se vivió, particularmente digo gracias, es que tenemos un avance en lo que tiene que ver con la virtualidad. Y es clave hoy en día el tema de la gestión desde el liderazgo enfocado hacia impactar más y mejor los equipos remotos. Entonces, quiero compartirles con ustedes alguna definición que estuve contrastando con clientes, con líderes corporativos, de cara precisamente a prepararles este maravilloso espacio en que estamos. El liderazgo es la capacidad de inspirar y guiar a un equipo diverso y distribuido, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas para fomentar esa colaboración, esa innovación y, por supuesto, el bienestar emocional, mientras se navega con agilidad y resiliencia en un entorno económico en constante evolución. Entonces, como vemos, más allá de un tema de un liderazgo autoritario, como era el liderazgo del anterior siglo, nos estamos ahorita fomentando un liderazgo inspiracional, un liderazgo diverso, un liderazgo incluyente que se apalanca y fortalece el tema tecnológico, pero que a su vez responde con agilidad a los retos por venir en el tema. Un líder, y eso quiero dejarlo claro, no está para más allá de dar un consejo, sino que también, adicional a la parte, como lo vamos a ver a la continuación durante la presentación, responde por los indicadores de productividad y demás. Estoy rodeado de emprendedoras y emprendedores que están en el marco de esta sesión. Por supuesto, lo que nos ven grabados posteriormente es clave en entender que efectivamente, a partir del enfoque que nosotros demos a nuestro liderazgo, esa productividad tendrá que darse en la medida de nuestro compromiso. Y lo quiero dejar ahí para retomarlo más adelante en el desarrollo del tema. Ahora, desagregando la anterior definición o simplemente ese alcance que le quiero dar. Yo lo he denominado ese nuevo liderazgo 3.0, como en ese liderazgo evolutivo. Esa inspiración y guía de una líder o de un líder que debe ser capaz de motivar y dirigir a sus equipos de colaboradoras y colaboradores hacia objetivos comunes. Esa diversidad de distribución que reconoce esa importancia de trabajar con equipos diversos y que a menudo pues estamos en remoto. Y aquí sí quiero hacer un énfasis particularmente porque en recientes estudios de la productividad a nivel internacional se está demostrado de que las políticas hoy en día de las empresas están enfocadas a atraer nuevamente a los colaboradores hacia la presencialidad casi en su totalidad, cosa que el resultado no ha sido el esperado. Hay un indicador cerca de un 35-40% solamente de presencialidad. Eso quiere decir que el tema remoto es algo que ya quedó. O sea, no es un tema que lo podamos ver un poco como hacia futuro, de decir, no, esto en un futuro vamos a regresar a la normalidad de lo que era antes, todo el tiempo presencial, sino que se están abriendo estas nuevas autopistas de lo que tiene que ver con ese relacionamiento y ahí ponen a prueba el liderazgo. Para nosotros, para ustedes que son emprendedores y que están y que son parte de equipos también remotos, es clave también el compromiso que se asume siendo parte de él, como lo vamos a ver más adelante. Una tecnología avanzada que subraya el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar la colaboración y la eficiencia.
un bienestar emocional que enfatiza la importancia de cuidar la salud emocional del equipo y, por supuesto, una agilidad y una resiliencia que, que resalte esa capacidad, esa necesidad de adaptación hacia los cambios que se denotan de una forma más ágil y, por supuesto, nos llama y nos invita a superar estos desafíos. Como ven, precisamente esa inspiración, esa diversidad, esa tecnología, acompañado de bienestar y, por supuesto, agilidad, serían esas claves de tener. Y cuando digo de liderazgo, no lo presento como algo puntual en lo que tiene que ver asociado a la productividad. También nosotros somos líderes y lideresas en nuestros campos, en nuestros puntos de acción personal, en nuestra familia, en nuestros estudios. Como ciudadanos, nosotros somos líderes, respondemos responsablemente por nuestras acciones y también por los resultados de las mismas. Entonces, debemos ser guía, debemos entender esa diversidad que es la sumatoria de todos nuestros talentos y valores que llegan a un bien supremo y común, una tecnología, el uso y esa apropiación de esa tecnología y, por supuesto, un bienestar emocional clave, que es esa asignatura pendiente que ha quedado por resolver después de pandemia. Si ustedes me preguntan, y con eso vamos empezando a aclarar conceptos en el tema emocional, de todos los procesos de liderazgo, de acompañamiento de líderes, en mi práctica de consultoría y acompañamiento, el tema emocional es algo que está hoy día en la punta de lanza de todos los procesos de acompañamiento de líderes, por supuesto, de enfocar a ese líder a gestionar a través de la emoción esos equipos de alto desempeño, llevar a ese equipo a esa milla extra en un factor interesante de productividad. Entonces, como ven, es un tema que actual y que, por ende, va a seguir avanzando precisamente en esta grandísima oportunidad. Yo les estoy trayendo un poco enfocado a todo esto que ha estado cambiando. Y traigo porque asociamos los líderes como esa persona, en este caso, que responde productivamente por unas metas, proyectos y demás. Pero también estamos viendo que el líder responde también por el bienestar de su equipo. Entonces, ¿cómo así que están cambiando el tema del trabajo? Para los emprendedores que van a tener equipos de colaboradoras y colaboradores, créanme que esta es una información de vital importancia y destacada porque nos permite enfocarnos realmente donde está ese factor diferencial. Ahorita tenemos crisis de compromiso de los colaboradores, de falta del sentido de pertenencia, de esa mística que se requería, pero perfectamente puede ser inclusive una respuesta al no entender realmente esos modelos de liderazgo que venían del siglo pasado y que todavía son líderes y lideresas que están trabajando en equipos y que todavía tienen una década, década y media de influencia y gestión en la parte de los equipos frente a estas nuevas generaciones de este joven siglo que ya lleva 24 años y que efectivamente estamos ya entrando casi a la tercera generación ya de trabajadores que vienen con unas especificidades, unas habilidades, unas emocionalidades, una diversidad realmente que reta ese liderazgo que viene de un modelo que efectivamente en los años 80, 90 y bordeando ese final de siglo, dieron resultados porque era todo por el propósito superior, en este caso de factores de productividad, pero que revisando hoy en día que también hay que enfocar la parte productiva, hay que también revisar y atender lo más importante, el tema humano, nuestros colaboradores. Siempre, siempre, si ustedes quieren avanzar, siempre hay que tener a los colaboradores de primero. Sir Richard Branson, un filántropo multimillonario, decía en una de sus máximas citas de emprendedores que nos decía, cuiden a sus colaboradores y ellos cuidarán a sus clientes. Nada más importante que eso, porque si nosotros realmente no cuidamos a nuestros colaboradores, ¿cómo vamos a pretender que atiendan o
gestionen bien un proceso de acompañamiento con esos clientes. ¿Listo? Entonces, veíamos un pasado en donde los colaboradores de ese entonces, que antes se llamaban trabajadores, inclusive el término ya cambió, mi salario, mi satisfacción, hablan de mi jefe en ese entonces, una revisión anual, unas debilidades, se concentraban en lo que éramos débiles en ese entonces y por supuesto hablaba de mi trabajo como simplemente esa opción de vida. Pero hoy en día la cosa cambió, la cosa está en lo que tiene que ver ese propósito. Y aquí entrego una información privilegiada de lo que tiene que ver los nuevos colaboradores de estas nuevas generaciones están asociando el desempeño con el propósito de su vida. Entonces, si yo como ese colaborador joven que llega a una organización y si mi propósito de vida no está acorde con el propósito de la compañía, efectivamente van a ver esos canales, esos cuellos de botella o esos teléfonos rotos o esa no engagement, como se le conoce, ese compromiso para lograr avanzar en la conformación de un equipo. Y para nadie es un secreto la alta rotación que hay en las empresas debidamente a eso. Particularmente es esa alineación del propósito de vida precisamente con el propósito, en este caso, de esa gestión del liderazgo. Ya no están hablando de una satisfacción, sino que están viendo el desarrollo como algo importante. Ya no ven al jefe como ese superior inalcanzable, sino como alguien cercano. En este caso, llamémoslo mentor, coach, consejero, y ya no hablamos de revisiones anuales, sino de conversaciones de seguimiento. Yo lo catalogo como conversaciones poderosas, porque ahí donde puede estar ese factor diferencial de cercanía, no para privilegiar información que no tiene a lugar, sobre todo mucha información personal, sino realmente de cómo yo me manifiesto, cómo yo interiorizo muchas de mis frustraciones frente a mi desempeño en el trabajo y que tengo que aunar esfuerzos con en este caso con mi coach o mi mentor, para encontrar esas habilidades que me van a permitir superar estas limitaciones temporales y avanzar en el desempeño óptimo de una productividad superior esperada. Ya no hablamos de debilidades, nos enfocamos en las fortalezas y no hablamos del trabajo, sino de mi vida como proyecto. Entonces, miren que aquí hay un importante cambio de las expectativas y nosotros como futuros o ya siendo líderes de equipos, entendamos que esa cercanía nos debe llegar a esa facilidad de comunicación para derribar esas barreras desde la emoción y avanzar en altos estándares de desempeño. Sí, sí traigo aquí una gráfica interesantísima de mis compañeros de Humanova, es una empresa española en donde aquí casó perfecto en lo que tiene que ver con el entorno, en este caso colaborativo, en equipos remotos, desde un liderazgo ágil, un liderazgo cercano. Y miren, y hago una atención interesante lo que tiene que ver con el tema emocional como centro de todo, como parte importante en donde ese líder se involucra, motiva, escucha y confía. Es más cercano, no es distante, no hay barreras ni siquiera físicas. Las oficinas hoy en día son abiertas, son colaborativas, en el sentido de que todos estamos en un proyecto casi que como de trabajo de forma matricial, todos estamos en un mismo ecosistema, no es piramidal como era antes, que para llegar a hablar con mis líderes tenía que surtir ciertas etapas hasta llegar, simplemente es un equipo más, ayuda al proceso que se den, es un excelente motivador de resultados, es porque clarifica, implica, vincula, mejora a corto plazo el tema de lograr esas metas propuestas. Innova el cambio y facilita la transformación. Es que cuando yo tengo esa capacidad de escucha, esa comunicación clara y transparente a través de las conversaciones que tengo con mi líder, efectivamente tengo más disposición a apropiar estas fases de cambio e ir avanzando. Por supuesto,
se interesa por desarrollarme, en este caso como colaborador, que potencia esa colaboración a través de la comunicación. Hay una retroalimentación constante que yo creo que es otra parte fundamental de que nos lleva a ese liderazgo de equipos remotos. Esa es otra de las claves constantes. Aquí no hay lugar a revisiones quincenales ni mensuales, que si toca estar la gestión diaria bajo las metodologías de Scrum, muy concreto, revisando lo que tiene que ver con el enfoque productivo, y si hay la oportunidad precisamente de ampliar la información por alguna situación en que yo esté gestionándome desde la emoción, tener la posibilidad de trabajarla y a través del acompañamiento, en este caso con el líder. Conector de talento que crea equipos autogestionados en red, genera, como se le conoce, esa inteligencia colectiva, que eso es lo que nos lleva precisamente hacia un futuro, y por supuesto crea entornos digitales con herramientas internas y externas, y yo le añadiría seguros, porque efectivamente debe estar ese líder generando esa vanguardia de herramientas digitales, y aquí, pues de una u otra forma, siempre el protagonismo hoy en día está enfocado a todo el tema de inteligencia artificial generativa. Ese es el verdadero reto del liderazgo hoy en día, equipos remotos, es esas herramientas, cómo deben de estar focalizando precisamente para impactar el trabajo de una forma productiva, de tal forma que este colaborador y el equipo en particular se puedan concentrar en actividades en donde el valor generado sea superior y sea percibido al interior de las organizaciones y, por supuesto, hacia el cliente. Esa es otra asignatura pendiente, y es la actual, en lo que tiene que ver con toda esa reglamentación, que ya están empezando a llegar esas luces, esas líneas interesantes de trabajo para mirar el entorno de todas estas inteligencia en el concepto y de las herramientas que nos puedan lograr esa diferenciación, en este caso, del tema del desempeño, y por supuesto impactan en el tema. Yo lo he denominado en dos partes. Una parte del liderazgo de equipos remotos, esas características, y aquí quiero que tengan muy presente las que voy a enumerar, pues no están en orden de importancia, simplemente como las construí, como las he vivido. Y dos, desde la posición también de equipos remotos, porque muchas veces les exigimos a los líderes, pero también llega el momento de exigirnos nosotros como colaboradores, como miembros de equipos remotos, porque también uno como líder pertenece a un equipo remoto, de una junta, de un comité directivo, y que también tienen roles, también tienen responsabilidades, deberes y derechos. Y por supuesto, ese conjunto de expectativas, de roles, de actividades puntuales hacen producir lo que siempre digo yo y he manifestado, esa magia que es a través de lograr esa productividad deseada y ese enfoque, ¿saben? Es interesante, y aquí destaco el tema de la comunicación clara y constante. Si yo quiero inspirar a mi equipo desde el esquema remoto, tengo que tener una información constante, tiene que tener esa característica de transparencia, tiene que haber, en este caso, de mantenerlo informado con objetivos, expectativas y cambios. No se puede permitir que el día de mañana un colaborador se entere simplemente por un correo inclusive porque a veces ha pasado que me dicen, cuando estamos en procesos de acompañamiento, me dicen, es que me enteré de los cambios fue porque un cliente me dijo que, me explico, ese tipo de cosas no pueden pasar. Al contrario, tiene que privilegiarse esa característica, lo que tiene que ver con esa comunicación clara y constante. Cuando hablo de un feedback regular, esa retroalimentación constructiva que está enfocado hacia lo positivo. Ya habrá tiempo de revisar las limitaciones. Ya habrá tiempo de tener una reunión en donde revisamos qué podemos seguir ajustando, qué planes de mejora hay que realizar, pero ¿por qué no concentrarnos en lo positivo de los avances? Creo que eso es más inspirador que ver siempre la dificultad o el error o la situación negativa, que es muy común en nuestra cultura empresarial, sino más bien avanzar hacia el desempeño óptimo,
Ojo, aquí no es que premiar la mediocridad, no señor, es esos desempeños sobresalientes, esas millas adicionales, reconocerlas. Y creo que en los detalles está la gran diferencia, el poder decir, gracias, excelente, como manejaste esta situación que llevó al equipo a nuevos estándares, felicitaciones por el logro personal obtenido. ¿Me explico? Creo que ahí empezamos nosotros a hacer ese puente. Acuérdense el título que acompaña, construcción de puentes colaborativos, de confianza y por supuesto de empatía. Una construcción de confianza a través de esa empatía y esa autenticidad. Más allá, voy a hablar al final de la empatía como algo supremo y clave, esa empatía que esa escucha y comprende las preocupaciones y las necesidades del equipo, esa autenticidad, en este caso, esa ser genuina o genuino y muestra esa vulnerabilidad cuando es necesario. Nosotros como líderes o nuestros líderes son personas humanas, como todos, tienen miedos, retos, logros, planes por desarrollar, tienen también muchas preguntas, pueden estar inclusive pasando por ciertas situaciones personales, pero eso es hoy en día es un canal muy interesante de cercanía, de mostrar realmente de que también se vale equivocarse desde el liderazgo. Creo que a veces nos vendieron la idea de que el líder es una persona que no se equivoca y que a pesar de que podemos nosotros como colaboradores ver, apreciar de que estamos llevados hacia una orilla que sabemos que no va a tener un resultado óptimo, poder alzar la mano con total confianza y dar efectivamente los argumentos del por qué debemos de dar un cambio de viraje, hacer un ajuste y demás, sin el miedo de decir, pues, si vamos hacia el abismo, pues simplemente allá en el abismo nos despertaremos y diremos, yo lo dije con anterioridad. Creo que esa parte también implica trabajar mucho en lo que tiene que ver, y lo vamos a ver ahorita, en nuestros oportunidades también desde equipos remotos, cómo también generamos ese valor para seguir avanzando. El uso eficaz de la tecnología, creo que cuando estamos hablando de líderes de equipos remotos, creo que debemos de privilegiar estas herramientas de colaboración, herramientas de automatización, que implementa herramientas que reduzcan tareas repetitivas y aumenten la eficiencia y eficacia. Aquí es donde tiene un papel preponderante la IA. Todo lo que estamos viendo no es que muchas veces, como todo que uno ve, tambores de desesperanza, es lo que está uno viendo en el mercado, de que esto va a acabar con muchos puestos de trabajo y demás. Eso no es la realidad. Creo que son herramientas colaborativas que nos van a permitir optimizar nuestros tiempos de tareas, de muchas tareas administrativas que estamos en el día a día realizando, y que creo que puede ser una ventaja para nosotros dedicarnos a lo importante que es generar ese valor que necesitan el equipo, un producto, en este caso una relación con nuestros líderes, poder también uno prepararse y no simplemente invertir tiempo en tareas administrativas que de cara a esas expectativas lo hace a uno productivo. Y simplemente con una pequeña automatización podemos liberar esa calidad de vida que hoy día estamos llamados todos a precisamente a trabajar. Ese fomento de la cultura de equipo, esa inclusión en la cual todos los colaboradores, ese valor que tienen, esas habilidades, suman, y que toda la sumatoria hace parte clave del esfuerzo y por supuesto de esa milla a lograr, y por unas actividades de llamadas a precisamente a trabajar repito, esa cohesión, esa unión de equipo. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso no es el hecho por pertenecer al equipo, sino por hacer parte fundamental de este maravilloso equipo que yo pueda pertenecer, pero tengo que tener algunas actividades y no todas pueden ser trabajo. También hay espacio para tener algunas, el tema lúdico y demás. Una
un énfasis también destacado que tiene que ver con ese reto de liderazgo en equipos remotos, ese desarrollo profesional y personal, esa capacidad de estar siempre viendo esa capacitación continua, de ofrecer esas nuevas oportunidades de también va generando ese sentido de pertenencia en nuestros colaboradores y fortalece nuestra gestión como líder, esa mentoría, como lo decía al principio, que fortalece esa orientación y el apoyo para, por supuesto, ese crecimiento individual, esa flexibilidad y adaptabilidad a través de esos horarios flexibles que nos va a permitir a los miembros del equipo trabajar en horarios que se adapten a sus necesidades. Aquí es un gran cambio, es un llamado muy interesante porque aquí hay muchas historias en lo que tiene que ver con esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Aquí es donde hay también mucho trabajo por hacer. No el hecho de que yo vea a un colaborador en un puesto significa que la productividad está siendo con estándares superiores y demás, simplemente con estar ahí sentado viendo un computador o simplemente haciendo que está trabajando. Creo que el hecho y está completamente demostrado que la virtualidad implica inclusive más trabajo que la presencialidad. Me explico, muchas veces, y lo digo desde mi vivencia, desde después de pandemia, que muchas veces, inclusive ahora, desde la virtualidad, uno dice, oiga, pero aquí me ha pasado en entrenamientos con empresas y por supuesto con líderes, arrancamos a las 8 de la mañana y son las 2:30 y hemos estado de corrido. Y uno un momentico, en reuniones uno puede decir, un momentico, paremos el algo, regresemos, retomemos, tienen que hacer algunas llamadas personales, en fin, y demás, sino que aquí lo clave es la posibilidad de entender que las personas necesitan también esa flexibilidad horaria y que el hecho de estar yo viéndolos aquí conectados todos a una hora determinada, una franja horaria, asumiría de que los índices de productividad están siendo destacados. Acuérdense que en este caso, muchas veces ese es el permitir de cumplir los horarios y facilitar realmente esa flexibilidad en la medida que sea posible, entendiendo, pues me dirán algunos coach, pero en los casos que se pueda, pero hay ciertas profesiones y por supuesto ciertos oficios o ciertos miembros del equipo que por su especificidad, producción, logística y demás, por lo general también hay que buscar algunos espacios flexibles dentro de su jornada, pero que no impacte oportunamente, digamos, la ausencia de productividad. ¿Vale? Entonces todo hay que revisarlo, pero la clave es seguirlos inspirando. Adaptación al cambio, creo que también es un reto que tenemos precisamente desde la adaptación, el ser ágil, abierto para ajustar las estrategias cuando sean necesarias y bienestar y salud mental, ese balance, como ya lo veníamos aquí, lo ratifico, balance de trabajo y vida que promueve un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Entender que los colaboradores se conectan es porque están disponibles en el aquí y en el ahora y no en, el tema de tiempos de fuera de horario laboral. Les comento, ahorita antes de entrar a la sesión, estaba teniendo una reunión en donde mañana temprano hay que sustentar una propuesta y particularmente me dijeron, toca esperar mañana a las 8 de la mañana porque ellos no reciben correos después de las 5 de la tarde. Y yo, ok, me pareció perfecto, no hay ningún problema. Mañana a las 8 de la mañana. Perfecto. Eso denota que es una empresa, en este caso una corporación, enfocada precisamente a ese balance. Miren que ya se prevé ese tipo de cosas y yo lo entiendo perfecto. Mañana a las 8 os dejo el correo programado para que a las 8 en punto llegue el correo y si tengo otra situación temprano, por poner un ejemplo. Entonces, es interesante lo que se está viendo precisamente para lograr ese fortalecimiento, ese perfil de liderazgo que me permita impactar más y mejor, en este caso, a los equipos remotos. Y por supuesto,
ese apoyo emocional que ofrece recursos y apoyos para la salud mental. Y siempre, como todo, si tengo el campo como líder clave y yo lo puedo transmitir, ser claro, como estamos hablando de la comunicación como uno de los principales, fortalecer esos objetivos, esa definición de metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes, con un tiempo determinado. Metodologías hay las que quieran, no necesariamente una en particular, y por supuesto un seguimiento y evaluación que monitorea el progreso y ajusta las estrategias según sea necesario. Entonces, como vemos, particularmente todo lo anterior nos lleva a ver el reto que hoy tenemos como líderes y que de equipos remotos y podrían dejar esa huella de gestión positiva, de inspirar a sus colaboradores precisamente a dar esa milla extra, a lograr ese tan anhelado compromiso, precisamente para avanzar en el tema. Y ahora, como les decía, vamos al otro lado, porque ya hablamos con el líder, ahora miramos cuáles serían esos alcances de los equipos remotos precisamente a fin de ser esa respuesta a ese liderazgo que aplica, desarrolla, gestiona sus colaboradores de cara precisamente a obtener esa milla extra adicional. Entonces, una autodisciplina y gestión del tiempo, en donde te va a haber una organización personal, priorización de tareas claves para enfocarnos realmente en las importantes y urgentes, una comunicación efectiva que complementa la comunicación del líder, en donde aquí perfectamente hacen el match, esa claridad y precisión, el ser clara o claro, concisa o conciso en los mensajes para evitar malentendidos. A veces es muy latino el dar muchos rodeos frente a un tema, frente a otras culturas en donde me ha tocado que y me tocó aprender, porque no, créanme que no fue tan fácil el que algún europeo o americano dijera directamente lo que necesitaba sin rodeos y uno, por lo general, reitero, muy latino como el saludo, el rodeo para manifestar los temas. Esos son estilos y hay que aprenderlos. Y aquí, si estoy gestionándome desde el equipo remoto hacia el líder, tengo que ser muy claro y conciso porque entiendo que él está viendo el todo y soy una parte del todo y me tengo que sentir individualmente atendido como si fuera el único. Creo que ahí está el reto también desde el liderazgo en la gestión también de los equipos. Disponibilidad, mantenernos accesibles y responder de manera oportuna a las comunicaciones del equipo. Es clave, el internet, inclusive entre pares, si tengo alguna situación, tener el tiempo y la disponibilidad de responder estos mensajes, los que nos garantiza esa diferenciación, esa proactividad y autonomía, esa iniciativa de proponer soluciones y tomar decisiones que esperar, en este caso, que digamos, es que yo espero que mi líder me dé línea. Es muy común escuchar. No, si yo tengo esa capacidad de respuesta, tengo ya la experiencia, yo la puedo perfectamente gestionar y en la reunión que tengamos de seguimiento poderle manifestar como un desempeño óptimo el que vamos avanzando para optimizar los tiempos. Ahí también podemos ir generando valor. Una autogestión que es ser capaz de trabajar de manera autónoma, en este caso independiente, y resolver las situaciones en este caso, por cuenta propia y no desgastar, porque eso también hay que tener cuidado, no desgastar el canal, porque si yo le voy a estar consultando todo al líder, en este caso, pues podemos generar el efecto contrario. Aquí el llamado para todos somos miembros, en este caso, de equipos remotos de una u otra forma, es tener esa capacidad precisamente de gestión para dar la solución óptima. Ahora bien, puede haber casos que la solución no está al alcance de mi gestión y demás, entonces ahí yo tengo la oportunidad, como dicen por ahí, de alzar la mano. Creo que esa es la parte diferencial y que hay que aprovechar también. En este caso, esa colaboración y trabajo en equipo, esa participación motivada, no simplemente el hecho de estar
en mute o en este caso en cámara cerrada, que estamos remotos, sino que efectivamente contribuir a las reuniones, en este caso a los retos, dar mi punto de vista, compartiendo ideas y por supuesto dar esa retroalimentación. Acuérdense de una forma genuina también, que ahí también hace match con los anteriores trabajos que estamos hablando. Y por supuesto un apoyo mutuo, que es esa capacidad también de apoyar a nuestros compañeros de equipo y fomentar la colaboración, entendiendo que alguno de nuestros compañeros necesite un apoyo y tener yo la capacidad de decir, no te preocupes, cubro ese momento y no sin esperar nada a cambio. No es que entonces yo voy escribiendo cuánto me debes en horas y demás, sino que se sienta realmente el entender que si yo te apoyo, podemos lograr llegar a ese compromiso que tenemos con el líder o con el cliente, precisamente porque no nos atrasamos y vamos avanzando en campo, ¿no? Yo creo que la suma de las colaboraciones inclusive merece casi que una nueva, es cómo colaboramos eficazmente. No tenemos una cultura colaborativa tan clara muchas veces, porque siento que si me muestro vulnerable, entonces me puedo sentir débil frente como miembro de un equipo o frente a mi líder. Entonces, creo que en ese orden de ideas, eso no es lo que hoy día se espera de estos equipos autogestionados de alto desempeño a nivel remoto. ¿Ok? Vamos avanzando y, por supuesto, esa apertura desde la adaptabilidad y flexibilidad a esa apertura del cambio. En este caso, de tener los cambios que haya lugar dentro de la gestión que se está haciendo, tener esa capacidad de trabajar en esos procesos, en esas dinámicas y por supuesto la resiliencia. Mantener una actitud positiva frente a estos retos, en este caso a los desafíos y por supuesto a los cambios. Creo que nunca antes en la historia reciente, tanto del líder como de los equipos, el tema de la resiliencia es un factor llamado. Nos toca estar más cerca. Creo que yo creo que la diferencia hoy en día de los equipos y el líder es esa capacidad de inspirarse mutuamente. Yo creo que cuando los equipos están trabajando, debe surgir esa conexión que en la cual a través de esa empatía, esa capacidad, es la única de las habilidades, en este caso, de poder sentir lo que puedo manifestar al otro y en este caso, como líder, hacer esa gestión y poder a través de esa cercanía, de esa misma empatía, entrar a través del sistema parasimpático y lograr ese impacto positivo. Ese tema de la empatía, yo siempre manifiesto que cuando nosotros éramos muy niños, teníamos esa empatía a flor de piel y que podíamos, en algún caso, cuando veíamos a otro o cuando uno ve un niño, particularmente porque no nos acordaríamos, pero si uno ve un niño llorar y está frente a otro niño, efectivamente ambos van a empezar a llorar porque la empatía está ahí, aflora de una forma natural, pero vamos creciendo y van llegando esas máscaras y vamos teniendo esas prevenciones con gente, con personas, con colaboradores, con líderes que no son iguales que nosotros y nos perdemos precisamente esa capacidad de, si queremos algo realmente radical desde el liderazgo y por supuesto de participación de equipos remotos, creo que el tema de la empatía puede ser ese factor que llame a hacer esa diferenciación grande del tema. Creo que es algo que nos lo debemos como sociedad. Cuando digo sociedad, hablo de humanidad. Nunca antes en la historia, como les he reiterado, el hecho de ser empáticos puede ser ese factor radical, reitero, de cercanía y por supuesto de inspiración. Porque, como decían las abuelas, a las buenas, donde haya que ir. Si no tenemos esa capacidad, pues efectivamente no nos mueve nadie a través de la emoción. Miren que eso viene del siglo anterior, ¿no? Entonces, es un llamado muy interesante. Y por supuesto, ese compromiso con los valores del equipo, esa alineación con la
con la cultura, ese adoptar y vivir los valores y una cultura organizacional en el día a día. Por supuesto, esa ética y esa responsabilidad, el actuar con integridad y asumir la responsabilidad de las acciones y resultados será clave en el proceso de nuestra gestión como dentro de los equipos continuos. Y aquí complementamos lo que veíamos desde el líder, esa capacitación es simplemente también de nuestra parte como pertenecientes a los equipos remotos, estar buscando oportunidades de formación y desarrollo de nuestras habilidades. Miren que hoy en día, tengo una máxima hoy en día que nunca antes en la historia de la humanidad, todos estamos en el mismo nivel de cara precisamente a todos estos nuevos procesos tecnológicos, todo el tema de la IA que está llegando y nos está retando a reencontrar ese nuevo enfoque desde el aprendizaje, a desaprender muchas cosas que aprendimos antes y aprender bajo un nuevo esquema. Y por supuesto, ese feedback constructivo, el aceptar y aplicar el feedback recibido para impactar y mejorar continuamente. Creo que puede ser un tema muy interesante de ese bienestar personal y profesional que complementa lo que veíamos desde el liderazgo, ese balance de trabajo y vida, también de nuestra parte, mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y, por supuesto, el cuidado de la salud mental, el practicar técnicas de manejo de estrés y, por supuesto, buscar apoyo cuando sea necesario. Creo que nos debemos esa oportunidad de alzar la mano y poder decir, necesito ayuda, no el hecho de asumir ciertas situaciones como si no hubiera un mañana o porque si no tuviera equipos colaborativos o peor aún, si no tuviera un líder o una lideresa que me escuche, que me lleve a precisamente a conversaciones poderosas que me impacten más y mejor mi desempeño. Creo que también es clave que así como exigimos, nosotros ofrecemos. John Fisher Kennedy decía en su momento, no te preguntes qué hace tu país por ti, pregúntate también más bien qué puedes hacer tú por tu país. Creo que es clave todo este proceso de lo que tiene que ver con el tema de lo que debemos estar trabajando desde el liderazgo de equipos remotos. Miren que yo lo veo como una gran oportunidad. Yo lo veo como ese reto en estos momentos en los cuales nos encontramos todos manejando el tema de la virtualidad, del tema remoto. Y esto fue un tema impactado, como les decía al principio, por el tema de pandemia, acelerado. Si esto es lo que hemos visto en estos primeros años post pandemia, no nos podemos imaginar lo que viene en los próximos años de avance tecnológico precisamente para estar más conectados, pero a la vez estamos más desconectados desde el humano. Yo les compartía hoy a mis lectores en mi blog de LinkedIn que todos estos procesos de inteligencia artificial, que si bien nos facilita la vida, pero muchas veces nos está impactando el hecho de que nos estamos olvidando de que antes que nada somos seres humanos. Y a través de la humanidad, de nuestra humanidad, debemos de generar ese cordón de protección, como lo hemos visto aquí a lo largo de esta intervención, de impactar hacia, en este caso, equipos desde tu liderazgo y, por supuesto, como participantes de equipos hacia nuestros compañeros o colaboradores o pares, o en este caso, subalternos que tengamos en equipos y que llevemos desde la emoción, acuérdense, desde la empatía a esa milla extra, esa milla adicional que tanto se necesita. Como ya para avanzar, para no ser tan intenso con el tiempo, creo que hoy más que nunca el mundo necesita de su liderazgo visionario y su capacidad para inspirar, hablando de ese nuevo enfoque de liderazgo. En este viaje del mismo, ustedes no solo son gestores de tareas, sino también arquitectos de sueño y constructores de puentes que conectan corazones y mentes a través de la distancia. Miren lo interesante que estamos hablando del viaje de liderazgo y combina perfectamente con el subtítulo de nuestra conferencia que estamos ya
en el tema de los últimos minutos de la misma. Ya hablamos del tema de la empatía, de esa capacidad y de esa conexión. Seguimos avanzando. Esa comunicación que conecta, que se habla con el corazón, esa confianza como pilar fundamental en el esquema de construir fuentes de confianza, esa tecnología al servicio de la humanidad, esa humanización de la tecnología clave, esa cultura del equipo que inspira, ese cultivar esa cultura de inclusión y de respeto que es realmente diferencial, ese desarrollo y crecimiento continuo de invertir en el crecimiento del equipo, esa adaptabilidad y resiliencia, hacer faros de luz en los momentos grises, cuando hay dificultades, ese bienestar integral, que es esa capacidad de cuidar y preservar al equipo y a nosotros como partícipes de ese equipo también. El cuidado es clave, el empatizar con la situación de cuidado nos debe de familiarizar con la cohesión. Acuérdense que más allá también de las actividades que gestiona el líder, nosotros también como integrantes de equipos remotos debemos de propender precisamente por ese bienestar integral, en este caso de nosotros y por supuesto del equipo. Y por supuesto, una necesidad de adaptación y esas competencias intergeneracionales para gestionar eficazmente los equipos diversos. Creo que nunca antes, hoy en día, como les explicaba, en ese liderazgo del anterior siglo, en conjunto con estos nuevos colaboradores, no estamos teniendo los match esperados y creo que es un llamado a reforzar el tema, a adaptarnos desde el liderazgo a este nuevo modelo, a este nuevo espacio, a estas nuevas generaciones que están llegando con una maravillosa capacidad de adaptación desde la emocionalidad, de avanzar precisamente a través de su propósito y, por supuesto, eh, unirlo a lo que tiene que ver con esa capacidad de respuesta de cara a los retos que se tienen. Porque al fin y al cabo, acuérdense que las empresas son fábrica de toma de decisiones y el líder está precisamente para llevar a su equipo de colaboradores en los proyectos y retos a metas, a puertos de alto desempeño y por supuesto de una actividad superior, que es lo que hoy en día estamos necesitando de parte de nuestros líderes y por supuesto de los que participan en los equipos remotos. Nunca antes ha sido determinante ese tema de lo que tiene que ver con el acompañamiento precisamente del tema. No quiero terminar simplemente para hacer un énfasis en particular del reto que tenemos. Creo que quiero, si me permiten, un mensaje de cierre. Creo que el reto que tenemos hoy día, todas y todos, porque somos líderes en cada uno de los campos que hacemos, es esa capacidad de inspiración, esa capacidad de poder generar esos puentes, de entendernos, de escucharnos, de, por supuesto, de muchas veces tener esa capacidad de tener una conversación como la que tuvimos hoy, como la que tuvimos en estos minutos, y agradecerles infinitamente el espacio que me prodigaron durante estos minutos. Y así como les manifesté ese tema de el liderazgo en equipos remotos y todo lo que conlleva esta maravillosa experiencia de líder, vimos el tema de la empatía y no quería terminar con otra maravillosa capacidad de líder que tenemos todos, y es nuestra capacidad de escucha. Es este silencio el que quiero agradecerles, la capacidad de escucha. Muchas gracias.